La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net. Estamos en lavozonline.net. Esta es la estación reflexiva más real del mundo virtual. En el mundo virtual son algoritmos y son voces artificiales. Aquí no. Aquí ustedes están con nosotros, con seres humanos, gente salvada por Dios, gente que ama al Señor y que los ama también a ustedes. Por eso entonces nos encontramos todos los días. Aquí estamos de lunes a lunes con programación en las horas de la mañana, en la tarde, en la noche. Recuerden que estamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y queremos acompañarles con la palabra de Dios en esta oportunidad con hermosos testimonios. Ustedes saben que les habíamos anunciado aún a través de las redes sociales que tendríamos uno de nuestros invitados hoy y yo la verdad me siento muy honrada porque estar frente a un milagro como es Álvaro Londoño, porque es un milagro del Señor tener a este hombre con nosotros y darnos cuenta que el Señor sigue salvando, que no importa los sitios donde nos encontremos, el Señor Jesucristo no tiene ningún tipo de limitaciones. Y cuando se trata de salvar un alma, si le toca ir a la cárcel, va a la cárcel. Si le toca ir debajo de la tierra, va debajo de la tierra. Como dijo el salmista, es que si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si yo tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me sostendría. Así que estamos aferrados al Señor y felices de saber que estar con Él es lo mejor que nos pudo haber pasado. No quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti. Muy bien, ahora sí saludo a nuestro buen amigo y hermano Álvaro Londoño, que está por aquí en mi casa, está en las instalaciones de La Voz Online. Álvaro, un abrazo, qué bueno tenerte en mi casa, es tu casa. Gracias, Claudia. Primeramente al Señor Jesucristo le doy gracias por tener esta oportunidad tan especial, tan maravillosa, de poder entonces testificar acerca de la obra tan grande que Él ha hecho en mí, a través de todo el cambio que se operó en mi vida después de haber estado en una cárcel de los Estados Unidos por espacio de 22 años. Ay, 22 años, Dios mío, es que fue mucho tiempo, Álvaro, sí, fue demasiado tiempo. Yo había dicho es que 25, 22 años. Sí. Álvaro, mira, vamos a hablar de tu vida, así como yo le digo a todos los invitados. Sí. Siéntete en tu casa, Álvaro. Amén. De verdad que estamos en la casa del Señor, porque este lugar, cuando empezamos a formar La Voz, aquí en nuestra biblioteca decíamos, habitualmente nos sentábamos aquí a estudiar, pero ahora ¿te acuerdas lo que pasó con el arca en la casa de Obed-Edom? Que cuando llegó a la casa de Obed-Edom prosperó y fue bendecido. Claro, ¿te acuerdas? Dios, sí. Exacto. Entonces aquí sentimos como la presencia del Señor y le dijimos, Señor, que esta sea tu casa, que cuando la gente entre aquí perciba tu presencia. Entonces la gente que se sienta ahí, porque han sido ya varios, como tú, Álvaro, abrimos el corazón, hemos a veces llorado, hemos otras veces sonreído, le hemos dado gloria al Señor. Y contar tu testimonio no es una cosa de poca monta, porque es que no a cualquiera le pasa lo que tú le pasó. Un muchacho que tenía, digamos, una vida de alguna manera privilegiada, ¿verdad? Tú tenías tu familia, tú tenías tus padres, tú tenías un futuro maravilloso y de un momento a otro, pues como que la vida se te fue desbaratando de una manera increíble. Háblanos un poquito de ti para la gente que nos está sintonizando. ¿Quién eres tú? Sí, cómo no. Yo empecé mis estudios como empiezan aquí todos los integrantes de una familia, ¿no? Me dieron la primaria, el bachillerato en el Liceo Antioqueño. De ahí pasé a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Forestal, de la cual pude hacer 5 semestres, porque allí me tocó la viruela de la Revolución Cubana en esa época. Y entonces todos los jóvenes fuimos seducidos por eso, pues no todos, muchos. Y ahí caí yo. Ahí caí yo y empezó como el primer tropiezo en mi vida, porque tuve una expulsión de la Universidad Nacional debido a mi militancia en la izquierda. En ese entonces luchábamos por las cafeterías, por las residencias estudiantiles, por todas esas reformas que
requería el estudiantado, pero se metió el tinte político de izquierda y eso pues llevó al traste con mi carrera. La mitad de ella fui expulsado de la Universidad Nacional, pero me vinculé al trabajo activo. Fui trabajador de Maderas del Río Sucio en la parte administrativa. También estuve con AFOR de Colombia, que era una entidad dependiente de Cartón de Colombia, y nos tocó hacer un inventario forestal sobre la margen izquierda del río San Juan, en esa época de la crisis del papel. Sí. Y entonces esa fue como una experiencia grande que tuve yo acerca de lo que pudo haber sido y no fue, que fue mi carrera de ingeniería forestal, Sí. pero tuve oportunidad de practicarla mucho. Luego me vinculé aquí, cuando ya terminé todos esos asuntos por allá en el Chocó, a la educación, que me motivaba mucho desde mi época de estudiante. Y el presidente Carlos Lleras sacó un decreto de la educación desescolarizada, o sea, la validación de bachillerato. Sí. Fundamos un colegio, algunos estudiantes y yo, y entonces compañeros de estudio y así de otras universidades, y ahí empecé ya otra carrera ya en la vida de la educación, y tuvimos un colegio que se llamó el ISFA, Instituto Social para la Formación Académica. Ese instituto creció mucho, porque era muy novedoso. A nosotros nos tocó matricular ya inclusive gente administrativamente en las empresas muy altos, pero no tenían el bachillerato, cosa que en Colombia, porque había ese sistema de que tenían que repetir todo el año. Cuando alguien perdía un año, entonces eso dio al traste con la vida de muchos. Pero allí hubo oportunidad de que muchos se actualizaran, Sí. y su bachillerato lo hicieran rápidamente. Logramos entonces unos éxitos grandes en eso. Y allí precisamente me cogió la avaricia, el afán por el dinero, por querer tener mucho. Y eran esas épocas de que empezó en forma, como dijéramoslo así, el narcotráfico aquí en Colombia. Sí. ¿Qué época estamos hablando, Álvaro? Estamos hablando de los años 80, 86. Ah, no, o por en la allá plena abajo, época de sí. carteles y Sí, demás. toda esa cosa. Entonces, imagínense ustedes que ese boom me llevó a mí a querer ambicionar todas esas cosas que ellos tenían. Aparte que a mí me estaba yendo supremamente bien. O sea, Lo Álvaro, económico. discúlpame, te interrumpo. Es decir, lo que estamos escuchando es que yo siempre he tenido un concepto clarísimo de ti, que eres un hombre extremadamente inteligente. De cuando hablas de los temas, los hablas con mucha propiedad, aparte de que conoces también la palabra, pero es que tú tenías un futuro prominente. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la gente si eras un hombre con academia, ahora tenías este recurso del colegio? ¿Cómo fue que empezó a generarse eso de querer tener dinero? Si es que tú tenías tu dinero. Sí, ocurrió una cosa. En ese colegio empezaron a matricularse hijos, trabajadores, empleados, de mucha gente que estaba en ese negocio ilícito del narcotráfico. Entonces eso empezó a mostrarme a mí cosas más allá de lo normal. Es decir, me invitaban a esas fincas, a unas fiestas opulentísimas, a unas cosas impresionantes, y a ver yo todo ese boato, todas esas cosas, esa gran riqueza. Y empezó el enemigo de la avaricia a meterse en mi corazón. Y estas personas, al hacerse amigos míos, empezaron también a inducirme en eso, que era muy fácil, como hace todo el enemigo, ¿no? El demonio pinta las cosas que muy fácil, que muy bien, las dora, y que yo me podía hacer grande en eso simplemente siendo como una especie de administrador en una oficina en Miami, cosa que me empezó a trabajar en la mente. Y sí, me dejé leudar, me dejé llevar por esos afanes del enriquecimiento rápido, y allá terminé, en Miami, supuestamente en una oficina de esas, y acabé allá de entonces meterme en ese negocio. Y allá fue donde fui puesto preso. Menos mal que fui yo solo, no cayó ningún familiar, nadie, inclusive las autoridades tenían problemas conmigo porque con quién estaba conspirando yo. Sí, era con los informantes del gobierno, con el gobierno, cosa que no cerraba la filosofía de la conspiración. Sí. Entonces me demoraron para llevarme a juicio mucho tiempo, más del año, y eso yo lo apelé,
pero después de que lo apelé vino una orden de la Seguridad Nacional en los Estados Unidos donde me pusieron abajo en la apelación. El señor Álvaro Londoño continuará en la cárcel al mejor interés de los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Me explicaron los abogados que yo ya no tenía ningún derecho ni civil ni político. A la defensa, a nada. A nada. Me quedó que eso todo me lo quitaban, todos mis derechos. Entonces yo me quedé perplejo, pero gracias a Dios yo ya había conocido de él. Pero espérate, no vamos hasta allá, sí, Álvaro, porque todas estas cosas que nos está contando Álvaro, miren, yo quiero hablar con la gente que está con nosotros en este momento. ¿Cómo es que nosotros podemos, el corazón del ser humano, razón tenía el Señor en decir que sobre toda cosa guardada, Álvaro, guardemos el corazón? Porque a veces las personas cuando entran a este mundo de la delincuencia ni siquiera es porque tengan profunda necesidad, sino porque tienen una avaricia muchas veces grande. Entonces Dios les ha dado, y hay un problema, Álvaro, y es que nosotros no sabemos lo que es el contentamiento. O sea, no deseamos lo que tenemos, sino que siempre queremos anhelar y tener más. Y no es que esté mal que querramos tener cosas. No, Dios ha puesto en nosotros como ese deseo de alcanzar cosas. Lo ha puesto Dios. Sin embargo, cuando esto ya se nos sale de casillas y ya se vuelve un tema, yo escuchándote, Álvaro, escucho que tú empezaste a relacionarte y a mirar. O sea, tu avaricia entró por los ojos, de ver toda esa opulencia, de ver que otros tenían, de ver qué rico tener eso también, y luego te fuiste relacionando. Así que esta sea una mañana de este testimonio con Álvaro Londoño, para que pensemos en qué estamos prestando la atención a nuestra mirada, con quiénes nos estamos relacionando, Álvaro. Eso es fundamental. Es fundamental, es decir, ¿cuál es nuestro círculo social? No hay nada peor que una persona que no tenga dinero con sus amistades de dinero. Eso. ¿Cierto? Sí, eso me pasó. Me leudé totalmente. Acércate, por favor, Álvaro. Eso me pasó y me leudé totalmente con amistades que se podrían llamar tóxicas, ¿sí? Porque exactamente. no buscaban sino el enriquecimiento ilícito y todo torcido. La filosofía del torcido aquí, esa cultura que hay en el pueblo colombiano de lo torcido, eso me absorbió, sabiendo que yo estaba bien ubicado dentro del contexto social, pero al ver todo ese boato y esa cosa y esa situación tan grande, entonces... Se siente uno siempre pobre, uno siempre se siente pobre. Que le hace falta algo. Exacto, que siempre le hace falta y que siempre le hace falta. Queridos amigos, estamos hablando en este testimonio en La Voz Online con Álvaro Londoño, 22 años, donde, ¿sabes qué puse en las redes sociales? Yo te lo mandé, Álvaro, que el Señor tuvo que llevarte preso para darte la libertad. Amén. El Señor me apresó para darme la libertad. Estabas en los Estados Unidos, se supone en una oficina con todo este tema narcotráfico, qué sé yo, y luego llegan a tomarte preso. Álvaro, ¿no te daba miedo? Es decir, uno en ese momento cuando está alcanzando riquezas, ¿no eras el tipo de hombre que decía, ¿y si me toman preso y mi familia qué? ¿Y mis hijos qué? ¿No pensabas en eso? Todo el tiempo uno piensa en eso, pero pasa un fenómeno en el alma del hombre, ¿sí? En uno que el alma se va cauterizando, se va volviendo uno duro, ya no mira esos valores con los que fue educado y criado, ¿cierto? Como algo importantísimo, lo primero, sino que uno ya empieza a mirar ese otro valor del dinero, ese amor al dinero, y eso lo va cauterizando a uno, y a lo último uno pierde esa bendición que era el temor a perder lo que más quería, su familia, su esposa, sus hijos, su madre, en fin, todo ese clan familiar que es tan preciado para todos nosotros. Y entonces terminamos de la peor manera amando todo eso, queriendo ser los primeros en eso y aventajar a los demás, y ya no nos importa otra cosa. Absolutamente nada. Llegan y te toman preso allá en los Estados Unidos, Álvaro. ¿Qué pasa cuando te llevan? ¿Tú piensas que ibas a salir, que las influencias, los amigos y que el narcotráfico te iba a servir para irte? ¿Pensaste en sobornar a alguien, qué sé yo? ¿Cómo fue esa experiencia cuando te tomaron preso? No, eso es aterrador, porque lo primero que hacen a uno allá es quitarle todo, hasta el anillo de bodas. Uno no queda ni con una prenda de vestir. Lo primero que le pegan a uno es un baño, lo despojan de todo para darle como esa sensación de que uno no tiene absolutamente nada, y le tiran una ropa ahí de preso que sabe uno que ya ha sido usada por varios, y queda uno desvalido, en una sensación de soledad y desvalido totalmente, y
y empieza uno a ver que está solo. Y cuando uno ya sale de esa situación y le dan la oportunidad de comunicarse con los que eran amigos de uno, que estaban en el negocio y todo lo demás, uno cree que ya con el poder de ellos uno va a solucionar el problema, porque todas esas amistades se van a mover y van a hacer una defensa de uno, le van a poner el mejor abogado, etcétera, etcétera. Qué desilusión. Dios mío, se fue todo el mundo. Cuando yo llamaba aquí, supuestamente a las oficinas de todos los amigos míos que estaban vinculados conmigo en el narcotráfico, me tiraban el teléfono: estás caliente, no llames aquí. ¡Pum! Dios mío. Santo Señor Jesucristo. Qué desamparo, qué desilusión, qué cosa tan horrible. Y entonces uno tiene que apelar a situaciones que el mismo gobierno norteamericano le ofrece, uno abogado de oficio, y solito allá, y a buscarse volver una figura que se llama el legaley allá. Es decir, le dan oportunidad a uno de estudiar las leyes americanas para que uno mismo se defienda pro se, como se llama esa vía. Entonces, eso fue lo que hice yo. Pero en esas circunstancias empecé a notar que en las celdas había unas reuniones con un libro grande, que era la Biblia. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? A mí me ha gustado toda la vida donde se reúne la gente y lo social, sí. Y yo soy expectante. Y el conocimiento te llama. Eso, la atención. Inmediatamente indagué por eso, me dijo, no, esos son los cristianos. Los evangélicos. Los evangélicos, esos son los que se convirtieron aquí, porque están aquí presos, me decían. Sí. Pero allá afuera. Cuando salgan. Sí. Exacto. Y inmediatamente yo dije, ¿qué? Me voy a vincular a ellos, porque eso está ¿Por muy qué? ¿Qué interesante. pensabas? ¿Qué pensabas de ese grupo? ¿De pronto era una carta de salida para ti o Sí, qué? de pronto, como eran de varios países y todo, entonces al relacionarme con ellos, tal vez había una oportunidad de hacer algo a través de algún movimiento, alguna cosa, escribir, porque me gusta escribir a la prensa y todo, estando en esa situación. Sí. Entonces me vinculé a ellos y oh sorpresa, Okay. oh sorpresa, cuando vi que leían las escrituras, que las comentaban, que oraban, que alababan al Señor. ¿Tú qué pensabas de Dios? ¿Cómo era tu relación con Dios antes? Es decir, ¿qué pensabas de la fe? ¿Eras cristiano, no, agnóstico? No? ¿Qué hacías? No. Al principio yo fui muy religioso debido a una tía mía que me crió. Esa tía me vinculó hasta en los monaguillos, me vinculó con los marianos, con todos los niños que están hijos de María, el Rosario de la Aurora, y entonces en la escuela, entonces yo era en esa forma católico a morir, y sacaba 5 en las notas de religión, Sí. y a eso era una cosa maravillosa para mi tía, y me premiaba y todo. Pero luego llegué a la universidad y entonces cogí todas esas doctrinas que vienen, políticas y todo, y entonces ahí nació el ateo. Ya te volviste en Ya me volví totalmente en contra de todo eso, porque empecé a descubrir que ese Dios que me habían enseñado a mí era un Dios que era colgado en una cruz y que iba a ser entendido. Y entonces cambié de opiniones radicales. Fui ateo, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong en las universidades. Pero luego allá, solito, y necesitando tanta ayuda, vi que había una realidad, y que esa realidad era totalmente desconocida para mí, y era el factor fe. Yo no creía ni en lo que me comía, ni en la luz eléctrica, y yo veía a todas estas personas con una confianza y una fe puesta en ese libro, la Biblia, que yo dije, ¿y qué encuentran ellos ahí? ¿Qué es lo que tanto leen y vuelven y repiten y vuelven y reiteran y vuelven y leen? Y entonces empecé a vincularme con ellos, Sí. a ver yo a descubrir qué era lo que había ahí.
Y para mi sorpresa, el Señor me atrapó. ¿Y de qué Aleluya, manera? aleluya. ¿Y de qué manera? Entonces empezó ya una vida totalmente distinta para mí. Porque yo desconocía totalmente la fe auténtica, la fe verdadera en Cristo Jesús y su palabra. Qué hermoso. Cuando yo descubrí eso, porque el Señor me lo mostró, el Señor se me reveló a mí allá en esa prisión. Entonces yo llegué a estar libre, verdaderamente libre, aunque estaba preso. ¿Alguien te ayudó a hacer una oración de fe? ¿Alguien Sí. te guió? ¿Qué te dijo? Estábamos en 1990, yo tenía 40 años cuando eso, en una prisión que se llamaba Orisville, allá en New York. Y llegó un señor de la República, un boricua, de Puerto En Rico. Puerto Rico. Y me veía a mí que yo me quedaba en el campus de la prisión, como al helado, como mirando hacia el aire. Cada rato me llevaban a hacer un examen de orina porque creían que me estaba drogando. Estabas como desconectándote. Sí, total. Sí. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Qué me pasó? Llegó la desesperanza completa ya. Total. Yo hasta pensaba ya en el suicidio. Tenía una sábana lista, preparada, que cómo iba yo a estar ahí esperando a 25 años, que era una vida lo que me pensaban dar, y lejos de toda la familia, y sin un recurso ni económico, ni personas que me visitaran, nada, absolutamente nada. Solamente por allá mi madre y mi hermana que vivían allá. Entonces yo estaba en el desamparo total y pensaba quitarme la vida. Cuando llegó este señor con una Biblia en la mano y me dijo, Colombia, vengo a hablarte, mi señor, que tiene un mensaje para ti. Y yo le dije, tú no sabes los problemas míos, te vas de aquí, te perdés. Yo no quiero oír absolutamente nada de nadie, y menos de tu señor. Ay, Dios mío. Este hombre tenía un convencimiento tal Qué belleza. que se me paró de frente y me dice, el mensaje de mi señor lo tienes que oír porque él me lo dio a mí para que te lo trajera a ti. Y yo no me voy a ir de aquí sin que lo oigas. Qué belleza. Fue una cosa O extraordinaria. sea, se quedó ahí, no Se recibió el rechazo. no le dio susto, no le dio nada, sino que con esa autoridad Qué hermoso. empezó a leerme las escrituras en Hebreos capítulo 12. Y empezó a leérmelas y me miraba cuando llegó al versículo de que el Señor disciplinaba A los que amaba. a los que amaba porque los consideraba sus hijos. En cambio, a los que no disciplinaba no eran hijos sino bastardos. Wow. Inmediatamente a mí se me vino toda mi mente a un suceso que me había pasado aquí en 1986. Y era que me habían pegado un tiro, me había explotado el hígado, me colapsó el pulmón derecho, me volvió en el diafragma y estuve 15 horas en un quirófano. Wow. Mejor dicho, eso fue algo prodigioso que había empezado el Señor a hacer en mi vida, aún sin yo saberlo y sin darle la autoría a Él, porque como les digo, en ese momento estaba yo sin ningún conocimiento del Señor real, sino simplemente un conocimiento teórico, y también puesto mi corazón en las cosas del mundo, en el dinero y toda la cosa. ¿Y te acordaste entonces allá cuando él te habló de ese versículo, de ese episodio? Cuando él leyó ese versículo, sentí algo que sentí cuando estaba en ese quirófano, que me había ido por una oscuridad impresionante y llegué a una luz más clara que la del león. Y eso fue porque la operación fue un éxito y yo quedé con vida de eso. Quedé con vida de eso. Y empecé a recordar todo eso. Inmediatamente dije, el mismo poder que me sacó de ese quirófano está aquí hoy. Aleluya. Porque esa fue la sensación. Tanto que le dije a él, préstame esa Biblia, préstame esa Biblia. Yo, claro, Colombia, yo te la presto. Y no solamente te la presto, sino que va a venir por ti. Porque va a venir mi pastor, Matías Marcano, el sábado aquí a un culto y te voy a traer para que escuche la palabra de Dios. Qué bello.
Y yo le dije, haz lo que quieras, pero préstame esa Biblia. Y yo me fui a leer esa Biblia y yo, sorpresa, yo leía y entendía. Qué bello. Ya Que el Espíritu como que Santo me ya te estaba hablaba, alumbrando. como que esa Biblia me hablaba. Y yo decía, pero yo he leído algunas partes de la Biblia y yo no sentía esa sensación de que alguien estaba conmigo y muy poderoso, porque me había sacado de la muerte física en ese entonces y ahora me está dando como una dimensión totalmente distinta de lo que era la vida. Qué hermoso, Gloria a Dios. qué hermoso. Ay, Dios mío, qué bonito poder escuchar el poder de Dios en acción, que no lo detiene nada ni nadie. Y la importancia también, increíble, Álvaro, las cosas que Dios hace al interior de una prisión. Es decir, los que estamos fuera estigmatizamos este sitio y decimos, es que ahí está la gente mala, los ladrones, los narcotraficantes, los allá que paguen. Algunos hasta dicen, he escuchado algunas personas que dicen que se pudran allá. Así hemos escuchado, sin darnos cuenta que en medio de esas prisiones hay grandes siervos de Dios, grandes mujeres de Dios que transforman sociedades con la predicación del Evangelio. Allá tiene el Señor gente preparada para sacarla a la vía pública, a la vida pública y decirle al mundo que Jesucristo está vivo. Así que Dios nos libre si en algún momento hemos menospreciado las cosas que Dios está haciendo al interior de las prisiones. Hoy, y Álvaro más adelantito nos va a contar la labor tan bella que Él está haciendo al interior del sistema penitenciario, por lo menos aquí en nuestro departamento, aquí en Antioquia y aquí en Medellín, porque es una labor y una gestión lindísima que están haciendo. Pero por ahora solamente estamos viendo el poder de Dios en acción, salvando a un hombre que en medio de su desesperación, su deseo de suicidio, su absoluto abandono y soledad, sin su familia, sin sus grandes amigos que le prometieron el cielo y la tierra, ahora Jesús se reveló como el único a quien realmente Él le importaba. Y empezaste a leer esa Biblia y a entender. ¿Y qué pasó, Álvaro? Entonces, el compañero que me había prometido ir por mí fue por mí Te cumplió. y me llevó al culto. Cuando yo entré a ese salón, oí unos gritos y una algarabía que dije yo, ¿por qué me trajiste aquí? Esta gente está loca. Yo, están alabando, Colombia, están alabando. Oye, escucha, Colombia. Yo alabando. Y me puse a mirar y precisamente vi que estaban todos con los brazos en alto, unos daban palmas, otros de rodillas. En todo caso, allí había un clima totalmente diferente a lo que yo había visto, lo que llevaba de cárcel ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando empieza ese pastor a predicar y a decir que había tenido un sueño, que había visto un hermano, unos presos, que el Señor los tenía preparados para ir a predicar a las naciones y que no habían pasado al llamamiento que Él estaba haciendo y que el Señor los estaba llamando para darles la oportunidad de que lo conocieran a Él íntima y personalmente a través de la confesión de fe, de la oración de fe, y que pasaran sin ningún temor, que el Señor iba a entrar a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué bello. Y nos iba a cambiar, nos iba a hacer unos nuevos hombres, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo esa frase la recuerdo mucho. No sé cómo terminé allá. Al frente, pasaste. Al frente. Y ese hombre me dijo, ¿por qué te demoraste tanto? Y me puso la mano encima. Yo caí de rodillas, con las lágrimas en los ojos. Y él empezó a orar. Dile al Señor Jesucristo que te arrepientes de toda tu mala, vieja vida pasada. Y que ahora quieres servirlo. Wow. Que ahora crees en su sacrificio. Que ahora crees en su sangre preciosa que te perdonó todos tus pecados. Y que esta salvación que Él te está dando, esta salvación tan grande, la vas a cuidar con temor y con temblor. Y que no solo eso, sino que vas a ir a predicar a las cárceles. Vas a ir a predicar a las naciones el Evangelio que en este momento te está salvando y que te está redimiendo y que te está haciendo un nuevo hombre. Qué hermoso, qué hermoso. Yo quedé impactado. Yo no volví a ser el mismo desde eso. Yo me acuerdo que regresé a la unidad, boté cigarrillos, revistas pornográficas, Aleluya. todo, y desde ahí empezó una vida nueva en mí, total.
Eso fue en 1990. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Álvaro, te están saludando por aquí, están Gloria a diciendo Dios. saludos a mi hermano Álvaro Edison Acevedo. Edison, un abrazo gloria a para Dios, él. la paz de Cristo, para él. María Cristina está desde Canadá Ay, y santo, ella dice, aleluya. gloria a Dios por este testimonio. Santo. Es lo que la gente está percibiendo mientras estamos escuchando. Otra persona está diciendo, a ver, permítame, por aquí dice, hola Claudia, ¿cómo estás? Qué espectacular lo que estamos escuchando, la gloria de Dios sobre un hombre, transformándolo para siempre. Santo, aleluya. Ustedes pueden también darnos su opinión Gracias. comunicándose al 300-972-9494 si tienen una pregunta para Álvaro, si tienen una palabra para darle, porque este es un hombre que ha dado testimonio en las comunidades donde Dios lo ha permitido estar y traer de cuánto ama al Señor. Por aquí nos están diciendo, hola, ¿cómo están? Hermoso testimonio. Álvaro, empezó qué historia contigo allí, entonces ya te levantabas, me imagino, con ese gozo de ir a la comunidad, Amén, gloria a a estar allí. ¿Cómo empezaste a trabajar? Porque tú te convertiste, según tengo entendido, en un líder allí en la comunidad. Aleluya, gloria a Dios, eso lo hizo el Señor. Yo quedé impactado, como te digo. Empecé entonces ya a asistir a esas reuniones que hacían en las celdas, que me empezaron a mí a motivar ya con más ahínco. Y ya la palabra empezó a revelárseme, empezó a iluminárseme. Ya entonces, como el cristianismo americano es tan comprometido, a esa cárcel no faltaban todos los días predicadores, maestros de la palabra, cursillos. Recuerdo entre ellos unos abuelitos que vivían cerca de la prisión. Ella tenía la Biblia forrada en un crochet que ella misma hizo. Ay, qué belleza. Y los dos iban junticos y le decíamos la abuelita y les poníamos un traductor. ¡Qué bendición ese par de abuelos dando la palabra! Oh, qué cosa tan ¡Qué bella. cosa tan maravillosa! Yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo así? Este pueblo es así de espontáneo, de cariñoso, aman tanto al Señor que ellos iban allá toda la semana. Me acuerdo que era un viernes y eso yo no me lo perdía. Bueno, vamos a poner los abuelos. Ay, qué belleza. Ay, eso era una cosa O sea, eran como un extraordinaria. solaz en medio Uy, de esa prisión. qué. Empezaste a ver que la prisión no era todo lo que a veces se pensaba que era, sino que también se podía vivir el gozo de Dios allá. Claro, cuando el Señor ya lo liberta, uno, los presos son otros, hasta los guardias son presos, uno ya está libre en Cristo y ya empieza a ver esa realidad y a gustarle la palabra y a hacer vida ya de creyente. Es decir, todas las actividades que se daban allá en la prisión yo no me las perdía, porque sabía lo que ya había ahí, que estaba Cristo y Cristo vive en mí. Amén. Y ya empecé a estudiar la palabra porque había muchos cursos por correspondencia. Y entonces ya me empecé a destacar en los grupos de las celdas. Y me dijeron, ¿y tú por qué no nos llevas una palabra ahora en este día martes que hay culto? Y yo le dije, pero ¿y cómo? Les decía yo. No, tú te paras allá y predica la palabra, mira, un texto aquí. Y así empecé. Así empecé mis primeros pinos, como se dice. Y luego ya el Señor me dio una bendición extraordinaria. Allá había mucho dominicano, mucho puertorriqueño, que son unos predicadorazos. Sí. Esos tienen una unción, eso es una cosa impresionante. Tienen el don natural de la voz, qué sé yo. Y un fervor para Sí, predicar, un eso entusiasmo. sí, una sí. cosa innata en ellos. Eso es como que lo da, eso también lo da el Señor, porque Dios da los dones espirituales y los dones naturales. Así es. Y entonces todo eso me sirvió a mí. Y a mí en la vida secular me gustó mucho la poesía y el drama y todas esas cosas. Pero allí había algo diferente. Era el poder que salía de esa palabra. El poder, cómo nos llenaba, nos calmaba, cómo nos consolaba, cómo nos fortalecía. Y les daba esperanza, Y nos daba Álvaro. esa esperanza que ya no es, que la vida no terminaba allí, antes empezaba la vida allí con Cristo. Ay, eso fue el cambio total, total, que el Señor me puso en mi corazón. Y yo dije, ya, ¿cuál sábana, cuál cosa? Es Cristo, la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
ay, nadie viene al Padre sino por mí. Yo dije, ¿cómo? Esto es lo que hay que tener de ahora en adelante en nuestro corazón, en nuestra alma, y vivirlo, y sentirlo, y practicarlo, y experimentarlo. Gloria a Dios. Entonces ya empecé yo a llevar así los cursitos de la oración en las celdas. Pasabas como haciendo una capellanía. Eso, gloria a Dios. Y entonces ya los capellanes de las prisiones pusieron atención. Y entonces, usted sirve que represente a los hispanos, para que entonces venga aquí a la capellanía, para que organice la sala donde ellos van a estar y todas las cosas aquí de la capellanía, y tiene todo el apoyo nuestro. Qué hermoso. Y ahí fue donde el Señor, con más ganas, con más entusiasmo, empecé yo a servirle al Señor. Y poco a poco ya los mismos compañeros me decían que el pastor, y yo decía, pastor, Dios mío, Señor, en la que me metió usted. Sí. Y a leer, a estudiar la palabra. Eso fue una responsabilidad para crecer. Qué cosa tan importante. Yo sé, pastor, Dios mío, yo cómo he sido, no, yo no, ¿cómo voy a ser yo pastor suyo, Señor? Entonces, a estudiar la palabra como nunca, gloria a Dios por eso. Y el Señor me fue llevando y me fue llevando. Y cuando me venía a venir de esa cárcel, lo llaman a un año antes a uno, y le dicen, usted está en pre-release, en un año se va. Y yo, ¿qué? ¿Cómo faltan de hacer cosas aquí? O sea, ya antes pensabas que era poquito el tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado, Álvaro, cuando te dijeron? 21 años. Uy, o sea, se te fue el tiempo. Se me fue volando el tiempo con Cristo. tuve esa gracia de parte del Señor, que me convertí en el primer año, en el 90. Sí. Si no, mejor dicho, yo no sé cómo hubiera terminado. Sin Cristo en el corazón. Una cárcel de esas se hace pesadísima. Dios mío. Pero con Cristo en el corazón, eso, mejor dicho. Se te volvió la familia, Álvaro, se te volvió tu casa, allá hiciste relaciones, allá te sentiste útil otra vez, sentiste que eras importante en el reino de los cielos. Eso es lindo. Mientras estaba sucediendo esto en la cárcel, estaba pensando yo, tú estabas en una burbuja de reino allá. Aleluya. Estabas allá. Total. Pero ¿y la vida aquí, Álvaro? La esposa, los hijos, ¿qué estaba pasando aquí? No hemos hablado de eso. ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposa? Esas son las partes que uno a veces no quisiera contar, pero que hay que contarlo porque es una realidad de lo que pasa con las personas que están privadas de la libertad. Cristo salvó a Álvaro allá y él estaba sintiéndose, como acabo de decir yo, allá era un rugido de reino dentro de esa cárcel, una cosa preciosa. Pero ¿y qué pasaba aquí? 20 años, los hijos, la esposa, ¿qué sucedió? Ellos tuvieron bastantes problemas, lógicamente, al sentirse sola Amparo, con 3 varones. Eso creó conflictos grandes para ella en su vida. Yo había dejado una casa, había dejado un modus vivendi, pero eso no lo era todo. Ella se sentía muy sola. Mi mamá y mi hermana dijeron, qué bueno que ella llegara a Cristo. Y nos pusimos a la tarea de que le predicaran el evangelio, que fuera una iglesia cristiana. Mi mamá hasta viajó de allá y se vino. Se vino, estuvo con ella, la indujo a que fuera a las iglesias cristianas. Ella, cosa que aceptó, gloria al Señor por eso, y así en ese trámite ella llegó a los pies de Cristo. Entonces empezó una vida tratando de superar ese vacío que yo había dejado y que se sentía lógicamente al estar ella sola, y luchó mucho, pero al fin y al cabo la soledad y los problemas que se le suscitaron porque perdió la casita y todo lo demás, entonces eso le trajo también que se embarazó y tuvo la niña. Entonces, o sea, ella sostuvo una relación con otra persona aquí después de todos esos años, porque prácticamente es que esperar a una persona 20 años es una cosa tremenda. Sí, pero eso fue una cosa fortuita. Eso no fue una relación estable, sino que algo pasajero, algo fortuito. Entonces, eso me sacudió mucho a mí allá. Cuando te enteraste de eso. Entonces eso, inclusive tuve que pedir a los compañeros que tomaran la iglesia. Yo hablé con el capellán y le expliqué que todavía no estaba preparado porque eso me sacudió. Pero el Señor me habló en una forma categórica.
me habló que él había perdonado a la mujer pecadora allá en San Juan 8 y que él también decía que no había divorcio porque yo me iba a divorciar, yo le iba hasta a quitar mis hijos, me volvió ese viejo hombre. Esa cosa fue grave porque yo la tenía en un icono, en un pedestal. Sí. Bueno, pero el Señor me habló, y lo que yo purifico tú no lo llamas impuro. Amparo ya había empezado a ir a la iglesia cristiana. Qué lindo. Entonces yo dije, ¿y quién soy yo para que estoy predicando el amor, que estoy predicando la unidad familiar, para no perdonar a mi propia esposa? Ese proceso me duró por ahí un mes, y la llamé y le dije, vea, el Señor me ha puesto, y le leí las escrituras y todo, Sí. y le digo, yo te perdono, claro que yo creo que tú estás muy enamorado. Y yo, no, eso fue una cosa fortuita, yo no tengo relación con nadie. Entonces ya mucho mejor. Entonces ya se vino el nacimiento de la niña, y eso para mí fue una bendición que me dio el Señor también, porque me dio un corazón perdonador, me quitó ese machismo de cuajo. Y yo, pues yo soy el primer culpable porque la dejé sola. Exactamente, eso estaba hablando. Debió comprenderse. Álvaro, ponele cuidado, que es que estaba pensando justo en eso. O sea, que tú, con todos los pecados y los errores que cometiste, estabas privado de la libertad, pero te estaba costando perdonar el error y el... Oiga, los seres humanos somos tremendos, ¿ah? Nos encanta que nos perdonen nuestras fechorías, pero a veces somos duros, y me parece lindo que tú dijiste, ese machismo ya del pasado, es que el Señor te hizo una nueva criatura. Y entonces, ¿qué pasó? Ella dijo, yo te espero. Así. Ella dijo, bueno, ya siendo así, aquí vas a encontrar un hogar y unos hijos. Y así fue precisamente. Cuando llegaste, Álvaro, es decir, saliste de la prisión, te dijeron, devolvámonos. Te falta un año para salir. Colombia, como te decían allá. Te falta un año para salir, y tú empezaste a decir, no, pero si aquí hay mucho que hacer. No, por Dios, ¿cómo así que un año? Y con todas las actividades que tenemos, las cosas que nos faltan, la gente que está llegando nueva, y no hemos estructurado bien porque allá lo movían a uno. Ya estaban yo en la cárcel para ser deportado, y allá estábamos fundando la iglesia cristiana hispana para que entonces atendiera a todos los que llegaran allí. Sí. Y nos faltaba pues cimentarla, nos faltaba pues organizar todas las personas que allí iban a quedar con más tiempo para que entonces se encargaran de la iglesia cristiana. Sí. Eso me mortificó a mí mucho, pero entonces había que asumirlo. Sí. Había que asumirlo. Llegué aquí en el año 2012 a Bogotá, y los compañeros que ya habían salido, entre ellos un hermano, William Pérez, que era ya pastor de la iglesia, de esta iglesia que es misionera, la iglesia cristiana misionera. Sí. Era ya pastor, me recibió. Me recibió en Bogotá, me llevó para su iglesia en Carmen de Apicalá, y allí, aliado con el hijo mío, llevaron a Amparo, y yo no sabía, y me hizo la renovación de votos matrimoniales. ¡Qué allá en Carmen de hermoso! Apicalá. Eso fue una sorpresa. Qué cosa tan bella. Yo cuando vi a Amparo, me invitaron. Amparo, ¿cómo la viste 22 años imagínate. después? Dios mío, dejaste una jovencita, una mujerona, niña, ahora sí. ya era una mujer adulta. ¿Cómo fue esa experiencia y ese Eso encuentro, fue una Álvaro? cosa que, mejor dicho, él supo guardar el secreto. Me invitaron a un desayuno. Venga, que hay un desayuno que lo invitó estas hermanitas de aquí a la iglesia Carmen de Apicalá, de la iglesia cristiana y misionera. Y yo me fui así. Me siento en ese comedor, empiezan pues, a ponerme ahí las cosas, y yo notaba que no le sentaba a nadie. Cuando de un momento a otro se sentó una dama ahí hablando, pero como ya estaba desayunando, yo no la miré. Cuando de pronto la reparo y Amparo, yo solté todo y pegué el brinco. Santo de Dios. Dije, ¿qué es Amparo? Santo Dios. Cuando ella, ay, todo el mundo dijo, ¡ey! Le dio su hermano. Ay, Dios. Y eso fue una cosa impresionante cuando nos abrazamos. Lloramos, eso fue allí una cosa, no, describirla pues, no, se me escapa pues de palabras, no, pero eso fue un impacto agradable, un impacto de sorpresa, de todo, y lo que siguió después fue maravilloso, porque este hombre supo conducir pues la renovación
de votos matrimoniales y todo. Qué hermoso. Allá en su iglesia, que ella había formado un hombre usado por el Señor, un hombre de cárcel también, Sí. usado por el Señor de una forma impresionante, una fe de este muchacho. Todavía el hermano está allá en Carmen de Apicalá y todo lo demás. Entonces, a través de él, entonces empezamos ya, Amparo y yo, me vine ya con ella para acá, porque todo el mundo me criticó, ¿usted por qué no va para su casa de una vez? Pero era que ya habían cuadrado, me dijo, no, me dijo, él no se vaya a ir para su casa, usted me va a venir a visitar a mí primero. Y entonces yo accedí a eso, Sí. y vea la sorpresa que me tenía el Señor. Qué cosa Gloria a tan Dios por bella. eso, allá estaba. Dios es bueno y compasivo. Queridos amigos de La Voz, en Cristo hay esperanza. Claro que Él devuelve la Aleluya, vida. Por gloria eso a Dios. dice el Señor Jesucristo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya, Y se fue hasta esa prisión de Estados Unidos a salvar a Álvaro y a muchos otros. Sí, así es. Así que las personas que tienen familiares privados de la libertad, siempre nivélenlos en la oración hacia ser siervos y siervas del Señor. Amén. Dios puede, a Amén, través de una total. Biblia, a través de un compañero de celda, Sí. a través de un capellán que fue a llevar la palabra del Señor, puede hacer cosas increíbles. Los que piensan que en la cárcel solamente está la gente mala, también allá hay gente, me imagino, Álvaro, que te diste cuenta de gente que injustamente estaba privada de la libertad. sí. Estuvieron en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta, y entonces en la cárcel no solamente hay culpables, también hay inocentes. Sí, para la gloria y la honra del Señor se da ese fenómeno. Allá, por ejemplo, como Estados Unidos hace operaciones encubiertas, allá tuvimos ocasión de hacer tiempo con muchos gerentes de banco de aquí, por una operación encubierta que hizo Estados Unidos que se llamó la Operación Milenio, que eso fue totalmente un entrampe. Ellos no tenían nada que ver y ya fueron a parar. Y pues eso lo aprovechó también el Señor, porque estos hermanos tan preparados nos dieron clases de contabilidad, de Qué economía, de toda una serie. Y de aquí de la Medellín, de la Universidad de Medellín. Sí, imagínate. Yo recuerdo a algunos profesores tremendos allá, y gloria a Dios por eso, que el Señor usa a los colombianos en las prisiones porque son muy preparados. Sí. Y, diferente de todo Centroamérica y de México, que gracias a mi Dios que nacimos aquí en Colombia, porque como no les dan casi instrucciones a esos pueblos, van muchos analfabetas, no saben escribir. A eso también me dediqué yo mucho, a enseñarles a muchos Claro, como a tenías tu escribir, colegio aquí, claro. y a leer y a escribir, y a través de la escritura y toda esa situación, y a arreglar los problemas que tenían, porque yo tenía ya pues las conexiones con los de los directivos de las cárceles y con el capellán. Vea, este señor no sabe dónde está su hogar, está perdido, le pregunta a uno y dice que allá en el rancho. Y entonces, ¿y cuál rancho? Y empezamos a averiguar hasta que dábamos y ya empezamos a mandarles cartas, a mandarles comunicaciones. Ellos se llenaban de gozo, y eso los traía con más amor a la palabra, Qué con más hermoso, gozo, qué con más lindo. contento, más alegría. Álvaro, bueno, por aquí Lucy Espinosa está diciendo: Dios mío, Padre fiel, qué testimonio, toda la gloria sea para Dios. Aquí está diciendo Kelly: ay, Dios mío, qué testimonio tan espectacular, ese encuentro con su esposa, lo mejor. Alexandra Ruiz, que es de nuestra iglesia, dice: gracias por ser un vivo ejemplo de hijo de Dios, dice Alexandra Ruiz, que es de nuestra congregación de Belén. Marta Aristizábal dice: este testimonio va de acuerdo con el devocional de esta mañana, Claudia. Claro, estuvimos hablando justamente de un tema semejante. Nelly dice: ay, santo Dios, qué testimonio tan maravilloso, la gloria sea para Dios. Paula Andrea Hoyos dice: Claudia, qué testimonio, conmovió mi corazón, me llena de fe ese testimonio. Nuestra amada y querida Selene Álvarez, un Aleluya, abracito para gloria a Cele. Dios, sí. Dice don Selene, Alvarito, gloria a Dios por Selene. aprendió a dar el gran amor de Cristo en Belén, así lo sentimos de su parte, completamente. Nosotros y la gente, mucha gente viene a la iglesia de Belén y no se acuerdan casi ni del nombre del pastor ni de los líderes. ¿Sabe qué dice? Don Álvaro, Don Álvaro, y a uno el Señor allá que ora duro, el Señor yo que no me dice lo- gloria a Dios. Entonces tú tienes una particularidad, Álvaro, que así Dios te ha honrado de una manera especial. Gloria a Dios, dice, ¿te Ay, acuerdas lo de alabo, Laura, Dios, la sí. líder de jóvenes? Aleluya, ay, aquí gloria está a Dios Laura, por Jesucristo. diciendo, gloria a Dios, qué Amén, maravilla. aleluya. Y mire lo que dice, Ay, qué y bendición. qué retador para nosotros, dice Laura. Ella es una joven que trabaja con jóvenes. Sí. Laura, qué reto tan impresionante tienen ustedes en esta nueva generación. Que Dios te bendiga. Zoraida dice: qué testimonio tan edificante, porque el poder del evangelio es transformador. John España dice: gloria a Dios. Amén. Imagínate que John España es un oyente que él vivió en el mundo de las drogas muchos años, Santo Álvaro, Señor Jesucristo. y Cristo solito lo
lo puso a escuchar la emisora. Ay, santo. Y lo sacó y ahora es un gran siervo de Dios, estudió en las escuelas de formación, eso fue una cosa impresionante. Así que John España sabe qué significa eso que tú estás contando. Zoraida dice, se cumple la poderosa palabra, de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano Álvaro, Dios te bendiga y te siga usando. Qué bendición. Alba Arias dice, gloria a Dios. Te estoy leyendo los mensajes, esto se me llenó aquí. Se me llenó esto aquí. Doris Estela dice, gracias Dios por la vida de este hombre. Siempre he sentido el deseo de ir a las cárceles, pero no se me han dado las cosas. Dios le siga usando. Maribel Pavón, que es nuestra hermana Maribel, también dice, un abracito para Alvarito. Tengo la bendición de conocerle y qué gran siervo del Señor. He aprendido muchas cosas a través de él. Mi hermana Miladis, mi hermana mayor, está aquí. Dice, afirma este testimonio del poder de Dios y de su existencia. Noralba dice, Padre Celestial, tú existes, así como Álvaro. Toca también mi vida. Olga Cadavid, que es nuestra Olguita de la iglesia, también consolidadora, dice, feliz día, don Álvaro, siempre estás en mis oraciones. Y bueno, muchos mensajes que nos están dejando. Liliana López dice, Claudia, qué bendición, yo me afané a estar lista para escuchar el testimonio con toda atención. Muy bien. Ismenia dice, gloria a Dios, tremendo testimonio, Dios es grande, aleluya. Y Viviana dice, bendiciones Claudia, se me arrugó el corazón con ese testimonio, mis ojos están aguados. Y Cristian, mire lo que dice Cristian, que nos dejó un audio, Álvaro. Escuchemos a don Álvaro, un abrazo. Hola Cristian. Oiga, tremendo, yo que he tenido la oportunidad de compartir con usted, don Álvaro, le cuento que yo no sabía todo eso. Usted realmente es un siervo de Dios y ha pasado por infinidad de cosas. Gracias, un abracito, que Dios lo bendiga, don Álvaro. Claudia, qué testimonio. Gracias, Cristian. Digo que todo completico lo escuché y yo quedé, pero toda gloria y todo para el Señor. Un abrazo y feliz día. Que es el que ha hecho todo. Gloria así es, así amén, es. Sí. Dios mío, Norman Brenes está en Estados Unidos y dice, Dios es maravilloso. Cómo Dios cambia la vida de un ser humano. Es decir, mire, para Dios no hay ninguna pérdida. En un ser humano no hay ningún ser perdido. Es decir, al Señor nuestro Dios no le importa en el grado de caída y de picada que haya sido. Al Señor no le interesa el lugar donde estés. Lo importante es que tengas un corazón sensible a su voz y puedas decir, me arrepiento. Que eso fue lo que tú hiciste, Álvaro. Álvaro, por favor, regálale una palabra a la gente que, mira toda esta gente que está aquí, y seguramente hay mucha gente que no nos escribe porque apenas está escuchando a Cristo poco a poco en su vida. Dale una palabra, por favor, a estos oyentes de acuerdo a lo que el Señor ponga en tu corazón. Sí. Yo, como les dije al principio, estoy muy complacido primeramente con el Señor, que me da esta oportunidad de dirigirme a la audiencia que tiene Claudia y que el Señor la usa con poder, porque vivo agradecidísimo del Señor que transformó mi vida y me la cambió en el patio de una cárcel cuando ya tenía una sábana colgando para quitarme mi vida. Pero llegó el dador de la vida, el Señor Jesucristo, a cambiarme totalmente, a enseñarme que en esa prisión no terminaba mi vida, sino que por el contrario, allí empezaba mi vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos los seguidores de esta grandiosa obra que el Señor puso en el corazón de Claudia, yo los felicito y los amo mucho en Cristo Jesús, porque son mi iglesia, son las personas que me acogieron. Una de las cosas que yo le pregunté al Señor cuando salí en el 2012, y le dije, Señor, ¿y ahora qué? Yo, que como era de mundano, de carnal, como era de pecaminoso, y ahora se me viene de golpe de un solo golpe se me viene todo esto. ¿Yo qué voy a hacer para sobrevivir a ese ataque y permanecer en ti, Señor? Y me dijo el Señor, yo no te voy a cuidar por allá en los bares, ni en las cantinas, ni en los lugares de latrocinio, ni en los lugares mundanos, ni carnales, yo te voy a cuidar en la iglesia. Qué belleza. Y el Señor, inmediatamente cuando yo llegué aquí, la que me llevó primero a la iglesia fue mi esposa, que yo le agradezco eso toda una vida, y me llevó a un matutino cuando el Ministerio Verdad y Vida de aquí de Belén quedaba ahí en la avenida 30, ahí en lo que se llama La Palma. La Palma. Y desde eso estoy haciendo vida de iglesia, y eso es lo que me ha mantenido a mí en los caminos. Los invito a todos
a que hagamos vida de iglesia, porque muchas veces Amén. el mundo lo trata de sacar a uno, pero uno va a la iglesia como esté, y el Señor vuelve y lo entra por medio de la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Aleluya. Y inmediatamente uno dice, Señor, gracias por haberme recordado, por haberme reiterado, por haberme dicho de nuevo que yo tengo que estar en tus caminos y no fuera de ellos. Hermanas y hermanos, me acaban de dar un aliento más espiritual en mi vida, con esas cosas tan hermosas, tan bellas, tan preciosas que han dicho por esta emisora, que tiene un papel fundamental. Yo no había visto la dimensión que esta emisora tiene y cómo Claudia dirige todo esto para que entonces todos nos edifiquemos. Yo estoy siendo el más edificado. Gente que hasta yo no tenía en mi mente, aparece ahí y Claudia me lo recuerda, y toda esta gente y de varios lugares del mundo. Dios mío, qué cosa tan grandiosa, qué cosa tan maravillosa. Eso me hace sentir a mí más comprometido, más responsable con la salvación que es en Cristo Jesús, y a cuidarla con más temor y temblor, como dice Pablo, porque eso lo llena a uno. Cómo uno va a defraudar a la gente y a mi Cristo, a mi Cristo sobre todo, que nos ha traído a este precioso camino. Aleluya. Señor, tú me sacaste de la basura Bendito sea. y me tendiste tu mano, porque mi vida era una llaga podrida, Señor, pero tú me sanaste, tú me salvaste, tú me diste la nueva vida que ahora disfruto. Mira esta bendición que me estás dando a través de esta emisora, con todos esos hermanos preciosos y esas hermanas diciendo todas las maravillas tuyas que puedes hacer en alguien que fue una basura, Señor, y que ahora me tienes en tu reino, recibiendo estas bendiciones de comentarios, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Qué bendición, qué gozo, qué contento. Y gracias, estimados oyentes, y así se les puede decir, por esa bendición que han derramado nuevamente sobre mi vida. Estoy sintiendo como en esos momentos tan importantes que yo sentí cuando me convertí, cuando por primera vez me paré en un púlpito, y ahora este aliento que me están dando a través de esos comentarios tan preciosos, tan lindos, tan edificantes, y que me han hablado tanto en este momento. Gracias. Qué hermoso escuchar todo esto. Este es Cristo. Amén. No te concentres en Álvaro Londoño. Amén. Álvaro Londoño es solamente el objeto de la gracia salvífica, y es un testimonio de lo que Cristo sigue haciendo. Gloria a Dios. Como hablamos esta mañana, Cristo se sigue revelando a la gente. Aleluya, gloria a Dios. Hoy como siempre, Sí, Señor. lo sigue haciendo, de manera que rogamos al Señor que por favor sean fieles. Amén. Amen las Escrituras, tómense en serio el camino del Evangelio. No hay nadie perdido en el reino de los cielos, es decir, para Dios no hay alguien que se pierda, es decir, Él necesita que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor puede tomar de cualquier lugar a cualquier persona y convertirla en su siervo para su gloria. Vienes a Medellín, te ubicas en el Ministerio Verdad y Vida de Belén bajo el liderazgo del pastor John Jairo Taborda y empiezas a trabajar en el sistema carcelario de Antioquia. ¿Cómo estás haciendo esa labor? Sí. ¿Qué estás haciendo allá con ellos? En el 2014 tuve la oportunidad de asistir a un congreso de la Confraternidad Carcelaria de Colombia. Allí un pastor que ya había estado conmigo allá preso se vino para Medellín y me presentó a la directiva de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, y a los 3 meses me vincularon al trabajo activo en las cárceles en Bellavista. Sí. Y estuve trabajando allá en Bellavista por 8 años. A raíz de esto, las huellas por mi edad y todo, ya tengo 75 años, se fueron borrando, y entonces había problemas con la dactiloscopia para detectarme las huellas. Y ahora me fui trasladado al Ministerio de las Inspecciones, que ya son convertidas prácticamente en cárceles, porque no hay a dónde tener a los que van a ser sentenciados, que todavía no han sido sentenciados. Y estoy en la minorista, donde hay 400 reos para sentenciar. Y allí el Señor nos está usando grandemente,
porque este médico Diego de Metrosalud nos ha abierto la puerta y nos ha vinculado con él a hacer el trabajo, porque él dice que él cura y sana el cuerpo con las medicinas y los agentes del orden nos custodian y nos cuidan la convivencia para que allá no haya problemas. Pero ¿y Dios qué? Porque el escudo de ellos dice Dios y patria. Sí. ¿Quién lleva a Dios? Entonces ahí mismo él dice, vea, ahí viene. Estos hermanos traen el mensaje de salvación y eso es lo que los cambia a ellos. Yo no los puedo curar y sanar si Dios no los cura y los sana. Tremendo. Yo no los puedo hacer que se resocialicen si no hay alguien que les hable de Dios y de la palabra de Él, que esa es la que cambia y la que transforma. No hay otro medio. Entonces inmediatamente los comandantes dicen, que sigan entonces. Qué tremendo, Gloria a qué Dios. tremendo. Sí. Dios abre las Sí, puertas amén. que tiene que abrir, Santo claro es el que sí. Señor. Las cosas que Cristo hace en nosotros, Él me alcanzó. Y este fue el testimonio de Álvaro Londoño. Vamos a seguir teniendo muchos otros. Vamos a crear un espacio para que las personas compartan la obra que Cristo ha hecho con ellos. Hoy te agradecemos, Álvaro. El Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo. La Voz Online te bendice, te recibe. Y gracias por habernos compartido esas experiencias tan personales e íntimas, pero también haciéndolas públicas para la gloria de Dios. Bueno, yo le doy las gracias infinitas al Señor Jesucristo que me ha dado esta oportunidad una vez más. El bendecido soy yo, porque esta bendición no la voy a desperdiciar. Todos esos comentarios, todas esas bendiciones que me han llegado son para que yo crezca en el ministerio precisamente, y también que me dieron la oportunidad de poder ensanchar el ministerio con aquellas personas que estén interesadas. Claudia, te agradezco un montón esta entrevista, esta bendición que has hecho en mi vida espiritual. Jamás la olvidaré. No tengo sino palabras de agradecimiento para mi Señor Jesucristo, para Claudia y para todos ustedes, hermanos míos. Gloria a Dios por ustedes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor me los continúe bendiciendo rica, grande y abundantemente, hermano. Por ahora, Álvaro Londoño y esta servidora Claudia Ríos somos voces que hablamos de la voz principal. Es la voz del que hizo el cielo y la tierra. Esta es la estación Gloria a reflexiva Dios. más real del mundo virtual. Aleluya, gloria a Dios por Jesucristo. La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net